sales binarias. ¿Cómo también se van a dar cuenta que es una sal binaria? Porque son los uros. Tienen la terminación uro. ¿Ya? ¿Cómo están caracterizadas las sales binarias? Se forman cuando un ácido hidrácido, ¿qué se llama esto? Ácido hidrácido. Le quitamos su hidrógeno. Entonces me va a quedar el no metal con su valencia negativa. Esto es un radical y este radical va a tener la terminación uro. ¿Ya? Entonces, las sales binarias son un metal, por supuesto con su valencia positiva, y un radical uro, es decir, con su valencia negativa. Por supuesto, como en todo lo que hemos estado viendo, hacen su respectivo intercambio de valencias, ¿ya? Hacen un respectivo intercambio de las valencias o números de oxidación. Veamos un ejemplo. ¿Quiénes son del grupo 7A? Flúor, cloro, bromo, yodo, hasta. Si se les ha quitado sus hidrógenos, entonces, ¿qué vamos a tener? Grupo 7A. ¿Quiénes tenemos? Flúor, cloro, bromo, yodo, hasta ti. Si se les ha quitado un hidrógeno, ¿con qué valencia van a estar? Con la valencia de -1. ¿Y qué nombre o qué terminación van a tener? Uro. Entonces, si yo combino cualquier metal, por ejemplo, el potasio, ¿con cuál de estos combinamos? Con el cloro. El cloro -1. ¿Y el potasio qué valencia tiene? +1. Hacen el intercambio, potasio y cloro. Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? No se olviden que estos van a tener la terminación U. Cloruro, muy bien, de potasio. ¿Por qué le estoy poniendo D? Porque el potasio solo tiene una valencia. Pero ¿cómo también se llamaban aquellos que tienen una sola valencia? ¿Cómo también podría llamarse esto? Cloruro, potasio. Entonces, ¿qué se llama esto? ¿Qué se llamaría eso? Metal y no metal. Muy bien. Cloruro de sodio. ¿Cómo me doy cuenta que es un uro? Porque es un elemento del grupo 7A con un metal por delante. Fíjense en sus tablas periódicas. Fíjense, ubiquen el grupo 7A. Eso les va a ayudar en el examen a darse cuenta e identificar. El grupo 7A son flúor, cloro, bromo, yodo y hasta tin. Es el penúltimo de la derecha. Entonces, eso les va a ayudar a ubicarse para hacer en la nomenclatura en el examen. ¿Cómo se llamaría este? A ver, cuando el elemento tiene una sola valencia, cloruro de sodio o, ¿cómo sería el otro nombre? Cloruro sódico, ¿verdad?
Pero si el elemento con el que yo lo estoy combinando tiene dos valencias, por ejemplo, el hierro tiene ¿cuántas valencias? Dos, hierro 2 y hierro 3. Y yo estoy combinando con el cloro menos 1, pero está con su menor valencia. ¿Cuál va a ser mi fórmula? Hierro 1, cloro 2. Hacen el intercambio. ¿Cómo se va a llamar este? Ya, esa sería la nomenclatura Yupac, pero en la tradicional, ¿cuál sería? Cloruro ferroso. Al metal le tengo que poner la terminación oso. Pero está muy bien como lo has leído. ¿Cómo sería en la nomenclatura Yupac? Dicloruro de hierro. La nomenclatura Yupac es la más fácil porque nos podemos fijar cuántos tiene y de acuerdo a eso decir el nombre. ¿Cómo también podría llamarse esto? En tres nomenclaturas les voy a dar un ejemplito. Esto también se puede llamar cloruro de hierro 2, porque el hierro está con su valencia 2. Y en la nomenclatura Yupac, dicloruro de hierro. Entonces, fíjense, aquí les estoy mostrando tres nomenclaturas. La tradicional, cloruro ferroso. La stock, cloruro de hierro 2. Estoy diciendo con qué valencia está el hierro. Está con más 2. Y en la Yupac, dicloruro, porque hay dos cloros de hierro. ¿Cómo sería con su mayor valencia? Hierro, cloro, 3. ¿Cómo sería su nomenclatura tradicional? Cloruro férrico. ¿Su nomenclatura stock? Muy bien. Y finalmente su nomenclatura Yupac. Tricloruro de hierro. Muy bien. Nos vamos a quedar solo con la nomenclatura tradicional, pero no está de más que conozcan las otras dos nomenclaturas. Ahora con el grupo 6A. Con el grupo 6A. ¿Quiénes son los elementos del grupo 6A? Fíjense en sus tablas. Azufre, selenio, luz. Está ahí polonio, pero el polonio no entra dentro de las sales. ¿Con qué valencia están cada uno de estos? Menos 2. Entonces, si yo veo uno de este grupo con un metal por delante, como por ejemplo el calcio, el azufre. El calcio es valencia 2, el azufre menos 2. Hacen su intercambio que voy a tener calcio 2, azufre 2. ¿Puedo dejarlo así? ¿Qué hago? Simplifico. ¿Y qué voy a tener? Calcio, azufre. ¿Cuál va a ser su nomenclatura tradicional? Sulfuro de calcio. Pero ¿cómo también podría encontrarse si el calcio solo tiene una valencia? O sulfuro cálcico. A ver, vamos a ver otro. ¿Cómo se llamaría esto? Primero, ¿qué tipo de... ¿Es un ácido? ¿Es una sal? ¿Qué es? Es una sal. ¿Cuándo son ácidos? Cuando tienen hidrógeno. Si no tienen hidrógeno y tienen un metal, es una sal. ¿Cómo se llamaría en nomenclatura tradicional?
El cobalto, ¿cuántas valencias tiene? El cobalto en su tabla se tienen que fijar, tiene positivas 3, 2. Entonces, estaría con su mayor valencia, que sería 3, sulfuro, cobalto. Listo. Sulfuro, cobalto. Entonces, las sales binarias, que son solamente metal y no metal, se forman con los grupos 7A y 6A. También se pueden formar con los grupos 5A y 4A. Cuando se forman con los grupos 5A y 4A, se siguen las mismas características, pero normalmente estos están o forman con un no metal. No metal y no metal. Pero este no metal es del grupo 5A o 4A. Me explico, estos no son tan comunes, pero los podemos encontrar. ¿Quiénes son del grupo 4A y 5A? Ya. Si fuera el fósforo, podría estar con un bromo aquí. No metal y no metal. Este con su valencia de -3. Y este con su valencia generalmente menor. Entonces, ¿cómo sería esto? El fósforo hipobromoso. Pero, ¿cómo sería ese nombre en nomenclatura Stock? Fosfuro de bromo, y el bromo está con su valencia 1. También podría expresarse de esa manera. Esto les han puesto en el examen. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Cómo se llamaría esto? ¿A quién nombramos primero? Al que está a la derecha. Nomenclatura tradicional y stock. ¿Cómo se llamaría esto? Carburo, muy bien. Carburo de silicio. ¿Y de dónde ha provenido este? ¿De dónde salió? Silicio más 4, carbono menos 4, intercambian, y que voy a tener silicio 4, carbono 4, se simplifica y me queda silicio carbono. Carburo de silicio. ¿Por qué de? Porque el silicio solo tiene una valencia. Pero ¿cómo también podemos encontrar eso? Carburo silícico, ¿verdad? Porque el silicio solo tiene una valencia. Y en nomenclatura stock, ¿cómo sería? Carburo de silicio. No pongo el 4, ¿por qué? Porque el silicio solo tiene una valencia. Ponemos el número en romano cuando queremos diferenciar de sus otras valencias. Por ejemplo, el bromo aquí tiene bromo 1, 2, 1, 3, 5 y 7.
El silicio solo tiene una valencia, entonces solo le ponemos carburo de silicio. Entonces, las sales binarias generalmente van a ser con estos dos grupos, 7A y 6A, generalmente. ¿Quién es uno de los más conocidos? El cloruro de sodio, por ejemplo, es uno de los más conocidos. Sodio más 1, cloro menos 1. Es uno de los más conocidos que me gustaría que lo aprendan de memoria. Cloruro de sodio, la sal común. Pero podríamos encontrarnos con este tipo de situaciones. Cuando son del grupo 5A y 4A, podrían formar no metal y no metal. Es decir, no sería raro que veamos uno metal con otro no metal. ¿Cómo nombramos en este caso? Primero el que está a la derecha con la terminación uro. Y dependiendo del otro elemento, si va a ser con terminación oso, ico, dependiendo de cuántas valencias tenga. Escribe la reacción sulfuro de litio más ácido nítrico nos da, ay no, esto sí no van a poder todavía. Ya, pero lo vamos a hacer después. Esto déjenlo en blanco. Nitrato de litio. Este déjenlo en blanco. Más monóxido de nitrógeno. Monóxido de nitrógeno. Más azufre más agua. A ver, solo este nitrato de litio tienen permiso de no hacer, de no conocer. Fórico. Eso vamos a ver en un momentito. Pero hasta aquí, con todo lo que hemos hecho, deberíamos poder escribir esto. Monóxido de nitrógeno. A ver, los de casa también escriban la reacción. Solo nitrato de litio no conocen. Todo lo demás tienen que poder hacer. Li2, azufre. Sulfuro, el azufre estaba con su negativo 2, le ha pasado el 2, el litio le pasa el 1. Más ácido nítrico. H, ácido. Ácido y terminación ico. Muy bien. Y 1, 6. Mitad, 3. Excelente. Nitrato de litio. Ese lo vamos a dejar por un momento. Y más rato vamos a llenar. Monóxido de nitrógeno. NO. Azufre. Agua. Listo, ya está la reacción. Dióxido de la otra, dióxido de silicio. Muy bien. Más carbón. Nos da carburo de silicio. SiC. Más monóxido de carbono. CO. Perfecto. Entonces, ya estamos preparándonos para poder hacer tanto anhídridos como las sales uro, como los ácidos
y estos son anhídridos. Bueno, el agua lo conocemos. Y cuando me digan un elemento solo, pues lo pongo simplemente. Listo, continuamos entonces para saber cómo se hace el nitrato de litio. No se olviden que estos uros ya son sales, pero son sales binarias. Podemos hacer además sales oxisales. Entonces, este es el 8, la última función que vamos a ver. Sales oxisales. Las sales oxisales se caracterizan porque son metal, no metal y oxígeno. Fíjense que de dónde proviene este no metal y el oxígeno. Proviene de un ácido oxácido. Pero si a un ácido oxácido yo le quito sus hidrógenos, pues ¿qué me va a quedar? Un radical. Me va a quedar esto a la menos algo, dependiendo cuántos hidrógenos yo le haya quitado. Entonces, si yo combino ese radical con un metal, esto es un radical, el metal con su valencia positiva, el radical con su valencia negativa y hacemos un intercambio. La valencia negativa del radical va a ir al pie del metal y por supuesto la valencia del metal va a ir fuera del paréntesis. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si yo teníamos el ácido nítrico. ¿Cuántos hidrógenos le puedo quitar a ese ácido nítrico? ¿Cuántos hidrógenos? Solo un hito. Y si yo lo combino con un metal, como por ejemplo el calcio, entonces, si yo le quito ese hidrógeno, esto me va a quedar a la menos 1. El calcio tiene de valencia más 3. El 3, más 2. El 2 va fuera del paréntesis y el 1 va al pie del metal. ¿Qué voy a tener aquí? Calcio, paréntesis, NO3, 2. ¿Cómo también puedo saber o sacar este número sin tener que hacer esto, sin tener que decir le estoy quitando el hidrógeno y demás? Si el nitrógeno estuviera con su valencia mayor que 5, 5 y 1 que le he quitado, 6, mitad 3. Siempre llegamos al par para poder sacar la mitad. El calcio más 2 hacen el intercambio, pues el 2 queda fuera y el 1 acá. Entonces, si no quiero hacer todo este camino, yo simplemente digo calcio, nitrógeno, oxígeno. Entonces, si este está con 5, 5 y 1, 6, mitad 3. Calcio más 2, intercambio, calcio 1, NO3, 2 por fuera. Ahora, para nombrar, vamos a seguir las mismas reglas que hemos hecho para los anhídridos. Cuando tiene una valencia, cuando tienen dos valencias y demás. Solo que ahora el el hipooso se va a volver hipohito. El oso se va a volver simplemente hito. El ico se va a volver ato y el ico se va a volver per ato.
Entonces, el nitrógeno tiene dos valencias. Está con la mayor. Era ácido nítrico. Le vamos a quitar la palabra ácido y simplemente se va a volver, en vez de ico, ¿qué cosa? Ato. Entonces, ahora esto se va a llamar nitrato. Ya no ponemos la palabra ácido porque ya no hay hidrógeno. Nitrato de calcio. ¿Cómo también se puede llamar esto cuando tiene una sola valencia? Nitrato cálcico. Nitrato de calcio o nitrato cálcico. Estoy quitando la palabra ácido. Estoy cambiando la terminación ico por a. Si yo estaría usando un elemento que tiene dos valencias, por ejemplo, el oro. El oro tiene más 1 y más 3. Oro más 1, el mismo radical. Ya sé que esto se llama nitrato. Al ácido nítrico le he quitado un hidrógeno, entonces ya no es ácido nítrico. ¿Qué se va a llamar? Nitrato. Si al ácido nítrico le quito su hidrógeno, este radical va a tener la terminación ito o ato. Este radical va a ser ito o va a ser ato, dependiendo. Entonces, el nitrato con el oro más 1, hacen su intercambio, que voy a tener oro 1, nitrógeno, oxígeno 3, fuera del paréntesis hay un 1. Entonces, cuando hay un 1 fuera del paréntesis, le quito el paréntesis. ¿Qué se va a llamar esto en nomenclatura tradicional? Nitrato, el oro está con su menor valencia. Auroso. Si el oro estuviera con su mayor valencia, que es más 3, hacen su intercambio, voy a tener 3. ¿Cómo se va a llamar esto? Nitrato áurico. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver unas cuantas sales. Vamos a formar unas cuantas sales. Les vamos a ir formando unas cuantas sales para que ustedes vayan viendo. Yo les voy a dar el nombre y ustedes van a formar. Hipoclorito férrico. Ya. ¿Qué anoto primero? El metal. ¿Cómo es una sal? Metal, no metal, oxígeno. Siempre que tenga la terminación ito o ato, va a tener oxígeno, no se olvide. Primero anoto el hierro. Si me dice ico, ¿con qué valencia está? Mayor, que sería más 3. Ahora me dice hipoclorito. Abro mi paréntesis y anoto. Cloro con oxígeno. Hipoito, ¿con qué valencia está el cloro? A todos ya les he pasado la tabla. ¿Con qué valencia está el cloro? Hipoito, con más 1. Presten atención aquí. Entonces, 1. ¿Cuántos hidrógenos le ha quitado? El cloro era valencia impar. ¿Cuántos hidrógenos tiene? ¿Cuántos hidrógenos tenía? 1. 1 y 1, 2. Mitad, 1. Entonces, este es el hipoclorito. Entonces, finalmente hacen su intercambio. ¿Y cómo va a ser la fórmula final?
hierro, este 1 va aquí, no se lo escribe, paréntesis, cloro, oxígeno, 3. El 3 ha ido fuera del paréntesis. Ahí. Y este menos, y ese 1 ha ido ahí. Ese sería el hipoclorito férrico. Hagamos otro. Nitrito de sodio. A ver, ¿qué anoto primero? El sodio, muy bien. Anoto primero el sodio. Luego, suficiente que me diga terminación ito, abro paréntesis. Dentro del paréntesis que tengo que tener, nitrógeno, oxígeno. Listo. Nitrito, ito, ¿con qué valencia está el nitrógeno? Con... Lleven esto. Les presto un rato. ¿Con qué valencia está el nitrógeno? Más 3. Impar, ¿cuántos hidrógenos ha perdido? ¿Cuántos hidrógenos ha perdido? 1, ¿verdad? Los impares pierden un hidrógeno. 3 y 1, 4. Mitad, 2. El sodio, ¿cuál es la única valencia que tiene? Sodio más 1. Listo. Hacen intercambio. Sodio 1, que no se lo escribe. El 1 va a pasar fuera del paréntesis, entonces el paréntesis se quita. Otro. Cromato mercurioso. Los de casa tienen he enviado al grupo, hemos enviado al grupo la foto de la tabla de valencias. Tienen que haberla descargado para que puedan hacer esto. Cromato. El cromo, primero, ¿quién anoto? Mercurio. Muy bien. Dice mercurioso. ¿Con qué valencia está el mercurio? Oso. El mercurio es más 1 más 2. ¿Con qué valencia? Más 1. Ahora me dice cromato, ato. Entonces, cromo, oxígeno. Cromato, ¿con qué valencia está? ¿El cromo cuántas valencias tiene? No se olviden que se los hice una rayita en la primera, solo que esa raya no la tienen aquí, ¿verdad? No la tienen en esas hojitas que les he prestado, pero por favor hagan esta raya, así. Bueno, no en mis hojitas, pero en los que están en casa. Hagan estas rayas. Los que están de este lado son su valencia de metal y los que están de este otro lado son su valencia de no metal. Entonces, ¿con cuánto estaría el cromo? No, con 3 sería metal. Estaría con 6. Con 6. ¿Listo? Entonces, 6 es par. ¿Cuántos hidrógenos ha perdido? 2. 6 y 2, 8. Mitad, 4. Hacen el intercambio respectivo. Mercurio 2. Ahora este 1 va a ir fuera del paréntesis, entonces el paréntesis se quita. Y esta sería la fórmula para el cromato mercurioso. ¿Se va entendiendo? Nitrato de litio. ¿Cómo sería? Ahora sí ya podríamos escribirla. Nitrato de litio. ¿Cómo sería? Podemos hacer su borradorcito aquí arriba, porque aquí tiene que entrar la fórmula final. Nitrato de litio. ¿Qué anoto primero? Litio. ¿Qué valencia tiene el litio? Más 1. Nitrato. ¿Qué pongo dentro del paréntesis? Nitrógeno, oxígeno. Ato, ¿con qué valencia está? Con la mayor. 5 y 1, 6. Mitad,
3. Hacen su intercambio respectivo, uno para el litio, que no se escribe, uno fuera del paréntesis, que no se escribe, y se quita el paréntesis. Entonces, el nitrato de litio es litio NO3. Vamos a hacer unos cuantos más. Sulfato de calcio. Vamos. ¿Qué anoto primero? Calcio. ¿Qué valencia tiene? Más 2. Entre paréntesis. Me dicen ato. Entonces, sulfato. Azufre, oxígeno. Ato o hito, azufre, oxígeno. Ato, ¿con qué valencia estaría el azufre? No se olviden que el azufre tiene más 2, más 4, más 6. Muy bien, con 6. Con 2 sería hipohito. Con 4 sería hito. Y con 6 sería ato. Entonces, 6. ¿Cuántos hidrógenos ha perdido? 2. 6, 7, 8. Mitad, 4. Hacemos el intercambio. Calcio 2, azufre, oxígeno 4, 2. ¿Qué sucede cuando son así? Tengo que simplificar. Entonces, la fórmula final es calcio, azufre, oxígeno 4. Hipoyodito de sodio. ¿Qué anoto primero? Más 1, ¿verdad? Hipoyodito. ¿Qué tengo que tener dentro del paréntesis? Yodo, oxígeno. Hipohito. ¿Con qué valencia está el yodo? ¿Con qué valencia está el yodo? Hipohito. Con 1. 1. ¿Cuántos hidrógenos ha perdido? 1. 1 y 1, 2. Mitad, 1. Entonces, como intercambian 1, 1, se pierde el paréntesis. Y este sería el hipoyodito de sodio. El último, carbonato magnésico. ¿Qué anoto primero? Ahora, ¿el magnesio tiene 2 valencias? No, solo tiene una. Pero podemos decir de esa manera también. ¿Qué valencia tiene? Carbonato. Carbono, oxígeno. ¿Con qué valencia está el carbono? ¿Con qué valencia estaría el carbono? Con 4. Muy bien. Estos se van a acordar, ¿ya? Con 4, los que tienen 3 o 4 valencias siguen estas mismas. Pero los que tienen 2 valencias, con la menor hito, con la mayor, ato. Estos son los que tienen 2 valencias. Entonces, el carbono está con su mayor valencia, que sería 4. Entonces, por eso es ato. 4. ¿Cuántos hidrógenos tengo que haber perdido? 2. 4 y 2, 6. Mitad, 3. Hacen el intercambio. Voy a tener magnesio 2, paréntesis, carbono, oxígeno 3. Ay, perdón, 2. ¿Qué va a suceder con esos? Se simplifican y mi fórmula final va a ser magnesio, carbono, oxígeno 3.